Nunca pensé que escribiría esta historia, pero después de lo que pasó la semana pasada, ya no puedo guardar silencio. Mi nombre es Elena, tengo 28 años. Y durante toda mi vida fui la hija que nadie notaba. Hasta que ya fue demasiado tarde, todo comenzó cuando tenía 12 años. Mis padres se divorciaron en medio de gritos, portazos y lágrimas que yo limpiaba en secreto cada noche. Papá se fue con su secretaria. Esa mujer que después se convertiría en mi madrastra. Mamá quedó destrozada, trabajando 3 empleos, para mantenernos a flote mientras yo me convertía en la adulta de la casa. ¿Saben lo que significa cocinar para tu madre cuando apenas alcanzas la estufa? ¿Saben lo que se siente hacer las compras con una lista que escribes con letra temblorosa porque no sabes si el dinero alcanzará? Yo sí. Lo viví cada día durante 6 años. Mientras tanto, papá construía su nueva familia perfecta. Se casó con Sandra y tuvieron a Mateo, mi medio hermano. Desde el momento en que nació, se convirtió en el príncipe dorado de la familia. Las fotos de Facebook de papá eran todas de Mateo, mi hijo en su primer día de clases, mi campeón en el partido de fútbol, orgulloso de mi heredero. Y yo era la hija de los fines de semana que cancelaba constantemente. Lo siento, Elena, pero Mateo tiene una presentación en el colegio, o Sandra no se siente bien. Tal vez la próxima semana. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que yo. Mamá lo notaba. Veía cómo me partía el alma cada vez que papá me decepcionaba. Entonces empezó a trabajar aún más duro, ahorrando cada centavo que podía. Algún día tendremos nuestra propia casa, mi amor, me decía mientras contaba monedas en la mesa de la cocina, un lugar donde nadie pueda lastimarnos. A los 18 años, cuando me gradué con honores. Papá no vino a mi ceremonia. Estaba en Disneylandia con Mateo y Sandra. Mamá se sentó sola en las gradas, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche prometí que nunca más esperaría nada de él. Conseguí una beca parcial para la universidad, pero no era suficiente. Mamá vendió su carro, sus joyas, hasta el anillo de bodas que se había negado a vender durante el divorcio. Tu educación es lo único que nadie te puede quitar, me decía. Trabajaba limpiando oficinas hasta las 2 de la madrugada para pagar lo que la beca no cubría. Yo también trabajaba. Mesera los fines de semana, cuidaba niños entre clases. Vendía mis apuntes a otros estudiantes. Dormía 4 horas por noche, pero me gradué, magna cum laude. Papá ni siquiera sabía en qué me había especializado. Después de la universidad conseguí un trabajo en marketing digital, nada glamoroso al principio. Pero tenía hambre de éxito, esa hambre que solo conocen quienes han tenido que luchar por cada oportunidad. Trabajaba 12 horas al día, tomaba cursos en línea por las noches, construía mi portfolio mientras todos dormían. En 3 años, me convertí en gerente. En 5. Tenía mi propia agencia. Finalmente podía darle a mamá la vida que se merecía. Le compré una casa pequeña pero hermosa, con un jardín donde podía plantar sus rosas favoritas. Le pagué un viaje a Europa, ese sueño que había postergado por décadas. La vi sonreír como no la había visto sonreír desde que era niña. Pero el cáncer llegó sin avisar. Silencioso, cruel, implacable. Los médicos dijeron que había estado creciendo por años. Todo ese estrés, todo ese sacrificio, habían cobrado su precio. Los últimos 6 meses de la vida de mamá los pasé a su lado. Dejé mi agencia en manos de mi socio, cancelé contratos, perdí clientes. No me importaba nada más que estar con ella. Le leía por las tardes, veíamos telenovelas juntas. Hablábamos de todo y de nada. Una tarde, mientras le acomodaba las almohadas, me tomó la mano con esa fuerza sorprendente que a veces tienen los enfermos terminales. Elena, mi niña valiente, me dijo con la voz quebrada. Hay algo que debo decirte. La casa que compraste para mí. La puse a tu nombre desde el primer día. Pero hay más. He estado ahorrando todos estos años, invirtiendo el dinero que me dabas. Quiero que tengas el ático de la calle Rosales, ese que siempre admirabas cuando éramos pobres. Lo compré la semana pasada. Es tuyo. Es tu recompensa por haber sido la hija que siempre necesité. Lloré como no había llorado en años. Ese ático era mi sueño secreto desde la adolescencia. Pasábamos por ahí cuando íbamos al mercado. Y yo me quedaba viendo esas ventanas, enormes, imaginando cómo sería tener tanto espacio, tanta luz. Mamá murió un martes por la mañana. Tenía mi mano entre las suyas cuando se fue. Sus últimas palabras fueron: perdónalos, pero no te olvides de valorarte. El funeral fue pequeño. Mis compañeros de trabajo, algunos vecinos. Mis 2 mejores amigas. Papá llegó tarde, con traje, arrugado y olor a alcohol. Mateo, ya de 16 años, ni siquiera levantó la vista del teléfono durante toda la ceremonia. Después del funeral, papá se me acercó por primera vez en meses. Elena, lamento tu pérdida, me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería algo.
tu madre era una buena mujer. Sé que estos han sido tiempos difíciles para ti. Si necesitas ayuda con los gastos o algo. No necesito nada. De ti, Le, respondí secamente. Nunca necesité nada de ti. Se rió incómodo. Vamos, no seas dramática. Sigue siendo mi hija. Familia es familia. Familia. Qué palabra tan vacía sonaba viniendo de él de esa noche. Sola en el ático que mamá me había dejado, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Por fin tenía mi refugio, mi castillo, mi lugar en el mundo. Pero lo había pagado con el precio más alto de todos, la pérdida de la única persona que realmente me había amado. No sabía que, lo peor apenas estaba comenzando, 3 meses después del funeral. Cuando apenas estaba empezando a sanar, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Elena, soy papá. Necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa, desesperada. No había hablado conmigo desde el funeral y de repente me llamaba como si fuéramos familia cercana. ¿Qué quieres? Le pregunté fríamente. ¿Podemos vernos? Es sobre Mateo. Es urgente. Contra mi mejor juicio, accedí a verlo en una cafetería del centro. Llegó desaliñado, con ojeras profundas y esa mirada de hombre desesperado que había aprendido a reconocer en mis años trabajando. Elena, mi niña, necesito pedirte un favor enorme. Comenzó antes de que yo pudiera sentarme completamente. No, soy tu niña, y no te debo ningún favor. Por favor, escúchame. Es sobre Mateo. Sandra y yo. Bueno, nos estamos divorciando. Ha sido un proceso horrible. Ella se queda con la casa y yo. Yo no tengo dónde llevar a mi hijo. Me quedé callada. Viendo cómo el hombre que me había abandonado emocionalmente durante años ahora mendigaba mi ayuda. Sé que tienes ese ático hermoso. Tu madre me contó que te lo había dejado. Es enorme. Tiene varios cuartos. Pensé que tal vez Mateo podría quedarse contigo un tiempo, solo hasta que yo me estabilice económicamente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás pidiendo que tu hijo de 16 años, al que apenas conozco, se mude a mi casa? La casa que mi madre me dejó después de sacrificarse toda su vida mientras tú construías tu familia perfecta. Elena, por favor. Mateo es tu hermano. Sangre de tu sangre. ¿No significa eso algo para ti? Sangre de mi sangre. Repetí, sintiendo como la rabia subía por mi garganta. ¿Dónde estaba esa sangre cuando me gradué de la preparatoria? ¿Dónde estaba cuando me gradué de la universidad? ¿Dónde estaba cuando mamá se estaba muriendo? Yo. Esas son cuentas del pasado. Ahora necesitamos pensar en el futuro. En Mateo. Él no tiene la culpa de mis errores. Tienes razón. Él no tiene la culpa. Pero tampoco es mi responsabilidad. Me levanté para irme, pero papá me agarró del brazo. Elena, espera. Sé que he sido un mal padre, sé que te he decepcionado, pero esta es tu oportunidad de ser la hermana mayor que él necesita. Sandra lo ha malcriado terriblemente. Ha estado en problemas en el colegio, se junta con pandillas. Usa drogas, necesita una figura estable en su vida. ¿Y crees que esa figura soy yo, la hija que ignoraste durante 16 años? Tú saliste adelante, tú eres fuerte. Tú puedes ayudarlo. La ironía era tan cruel que casi me río. Durante toda mi vida había sido invisible para él. Ahora, cuando necesitaba algo de mí, de repente yo era fuerte y capaz. La respuesta es no, le dije firmemente. No vuelvas a contactarme para pedirme favores. Esa noche, en mi ático. Me serví una copa de vino y traté de procesarlo. ¿Qué había pasado? Las ventanas enormes que una vez habían sido mi sueño, ahora se sentían como una fortaleza que tenía que defender, pero papá no se iba a rendir tan fácilmente. Durante las siguientes semanas comenzó una campaña de manipulación, que habría sido impresionante si no hubiera sido tan patética. Llamadas diarias donde lloraba sobre su situación financiera, mensajes de texto describiendo los problemas de Mateo, fotos del adolescente deprimido en casa de su madre, Elena. Por favor, solo por un año. Mateo necesita estabilidad. Tú tienes ese ático enorme, solo para ti. ¿No te parece egoísta? Esa palabra me persiguió durante días, luego vinieron los ataques más sofisticados. Primos lejanos que de repente me escribían por Facebook. Elena, tu papá nos contó sobre la situación. Qué triste que no quieras ayudar a tu hermano menor. Tías, que no había visto en años, aparecían en mi trabajo. Mija, la familia es lo más importante. Tu madre, que en paz descanse. Estaría decepcionada de que no ayudes a Mateo. Usar la memoria de mamá fue el golpe más bajo de todos, pero la gota que derramó el vaso llegó un sábado por la mañana. Estaba disfrutando mi café en la terraza del ático cuando escuché voces en el pasillo. Voces conocidas. Abrí la puerta y ahí estaban, papá, Sandra, a pesar de que supuestamente se estaban divorciando, y Mateo con 2 maletas enormes. Elena, qué sorpresa tan linda.
dijo Sandra con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Le dijimos a Mateo que finalmente ibas a ayudarlo. Está tan emocionado de vivir en este lugar increíble. Mateo me miró con una mezcla de desafío y expectativa. Era alto como papá, pero tenía esa actitud de niño rico malcriado que reconocía inmediatamente. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Bueno, pensamos que era mejor traer a Mateo directamente. Ya sabes, para que se sienta bienvenido, dijo papá. Yo nunca dije que podía quedarse aquí. Ay, Elena, no seas dramática, intervino Sandra. Es solo temporal. Además, este lugar es enorme. Ni siquiera van a molestarse el uno al otro. Dramática, la palabra salió de mi boca como un rugido. Dramática. Elena, por favor, no hagas una escena, murmuró papá, mirando nerviosamente hacia las otras puertas del pasillo. No, ustedes van a escucharme ahora. Durante 16 años. Fui invisible para esta familia. Invisible cuando necesitaba un padre en mi graduación. Invisible cuando necesitaba apoyo emocional. Invisible cuando mamá se estaba muriendo sola, mientras ustedes vivían su vida perfecta. Sandra rodó los ojos. Elena, eso fue hace mucho tiempo. Necesitas superarlo. ¿Superarlo? ¿Superarlo? Mi madre se mató trabajando para darme las oportunidades que ustedes le dieron a él, señalé a Mateo, sin pestañear. Y ahora que tengo algo mío, algo que ella me dio con su sacrificio. ¿Esperan que se lo regale a la familia que me rechazó? Mateo finalmente habló. Mira, no quiero estar aquí tampoco. Pero papá dice que no tengo opción. ¿Qué me voy a quedar contigo, te guste o no? ¿Te guste o no? Repetí, incrédula que Elena. Dijo papá con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Mateo es menor de edad. Yo soy su padre. Si decido que vive aquí, vive aquí. Sé que técnicamente es tu propiedad, pero somos familia. Seguramente puedes hacer este pequeño sacrificio. Pequeño sacrificio. Como si toda mi vida no hubiera sido un sacrificio tras otro. Como si el ático que mamá me había dejado no fuera el único lugar en el mundo donde me sentía segura. ¿Cómo? Si yo no tuviera derecho a mi propia paz después de años de dolor. Salgan, dije en voz baja. Perdón, salgan de mi casa ahora mismo, grité con una fuerza que no sabía que tenía de Elena, está siendo irracional, fuera. Fuera todos. Los vecinos empezaron a asomarse, papá y Sandra intercambiaron miradas de pánico. Esto no se va a quedar así, murmuró papá, mientras arrastraba las maletas de Mateo hacia el elevador. Vamos a hablar cuando te calmes. No hay nada de qué hablar. Les grité mientras se alejaban. Y si vuelven a aparecer sin invitación. Llamo a la policía. Cerré la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Pero mientras me deslizaba por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, sollozando, sabía que esto estaba lejos de terminar. No tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La venganza de mi padre llegó con la sutileza de un tsunami durante las siguientes 2 semanas. Mi vida se convirtió en un infierno. Primero fueron las llamadas, anónimas a altas horas de la noche. Luego empezaron a llegar pizzas que yo no había pedido. Después vinieron los técnicos de internet. Gas y electricidad que alguien había solicitado para reparaciones de emergencia. Pero lo que realmente me quebró fue cuando llegué a mi oficina y encontré a 3 de mis clientes más importantes cancelando sus contratos. Elena, lo sentimos mucho, me dijo Roberto, director de marketing de una empresa que llevaba 2 años conmigo. Pero recibimos información preocupante sobre tu estabilidad emocional. Alguien nos dijo que has estado teniendo episodios violentos. Que no eres confiable para manejar nuestras cuentas. Mi sangre se heló. ¿Quién les dijo eso? Un familiar tuyo. Dijo que estaba preocupado por tu bienestar mental, que habías amenazado a un menor de edad. Papá había ido directamente por mi sustento, por todo lo que había construido con mis propias manos. Esa noche, mientras revisaba mis finanzas y calculaba cuánto tiempo podría sobrevivir sin esos contratos, sonó el timbre. Era Mateo, solo. Con los ojos rojos y hinchados. ¿Qué quieres? Le pregunté a través del intercomunicador. Por favor, Elena. Necesito hablar contigo. Por favor. Su voz sonaba diferente, quebrada, real, contra mi mejor juicio. Lo dejé subir. Cuando abrí la puerta, vi que tenía un ojo morado y el labio partido. Dios mío. ¿Qué te pasó? Sandra me golpeó cuando le dije que no quería seguir con este plan estúpido de forzarte a dejarme vivir aquí. Se dejó caer en mi sofá como si llevara el peso del mundo en los hombros. Elena. Yo nunca quise esto. Papá y Sandra me dijeron que tú habías accedido a que me quedara. Que estabas emocionada de tener un hermano menor contigo. Cuando llegamos ese día y vi tu cara, supe que habían mentido. ¿Por qué no? ¿Dijiste algo? Porque soy un cobarde, admitió, limpiándose los ojos con la mengue, y ¿por qué?
porque una parte de mí quería que fuera verdad. Quería tener una hermana mayor que se preocupara por mí. Su honestidad me desarmó completamente en Mateo. No. Déjame terminar. Yo sé cómo te trataron. Papá hablaba de ti como si fueras un error del pasado. Sandra siempre decía cosas horribles sobre tu mamá, que era una mujer resentida que te había envenenado contra nosotros. Pero yo veía las fotos. Veía cómo te veías feliz con ella. Y sabía que nunca me habían visto así a mí. ¿A qué te refieres, papá? Me compra cosas, Elena. Me lleva a lugares caros. Pero nunca me ve realmente. Cuando saqué buenas calificaciones, me compró un iPhone nuevo. Cuando me metí en problemas, me compró una consola de videojuegos para mantenerme ocupado. Pero cuando le conté que quería estudiar arte, se rió y me dijo que esas eran tonterías de niños mimados. Reconocí esa risa despectiva que había escuchado tantas veces cuando compartía mis sueños, Mateo. ¿Por qué me estás contando esto? Porque vine a pedirte perdón y a decirte que tienes razón. No tengo derecho a tu casa. No tengo derecho a nada tuyo. Pero también vine a advertirme de que papá está loco de rabia. Dice que no puede creer que una niñita resentida le esté ganando. Ha estado llamando a todos nuestros familiares, contándoles versiones horribles de lo que pasó. Dice que te has vuelto cruel y egoísta desde que tu mamá murió, que ella te malcrió y te hizo creer que eres mejor que nosotros. La rabia volvió a subir por mi garganta. ¿Y tú qué piensas? Pienso que tu mamá te amó de la manera que la mía nunca me ha amado. Y pienso que tienes todo el derecho de proteger lo que ella te dio. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, Mateo sacó su teléfono. Elena, hay algo más. Papá y Sandra no se están divorciando realmente. Todo esto ha sido un plan para sacarte dinero. Creen que, si logran que me dejes vivir aquí, eventualmente van a poder mudarse ellos también. Sandra ya estaba mirando cuartos para redecorar. Mostró su teléfono. Había grabado en secreto una conversación entre papá y Sandra. En cuanto Elena se da con Mateo, sabemos que es blanda de corazón. Podremos convencerla de que también necesitamos ayuda. Ese ático debe valer una fortuna. Si logramos que nos deje quedarnos, eventualmente podremos reclamar derechos de vivienda. Elena es inteligente para los negocios. Pero emocionalmente sigue siendo una niña herida, buscando la aprobación de papá. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada. Por eso me golpearon hoy, continuó Mateo. Porque les dije que no iba a seguir siendo parte de esto. Que no iba a lastimarte más. ¿A dónde vas a ir? Mi abuela materna dijo que puedo quedarme con ella. No es perfecto, pero es mejor que ser parte de esto. Se paró para irse. Pero se detuvo en la puerta. Elena, hay una cosa más. Tu mamá. Ella me mandaba cartas de cumpleaños. Cada año. Con $20 adentro y una nota que decía de parte de tu hermana Elena. Papá me decía que las botara. Que eran manipulación emocional, pero yo las guardé todas. Están en mi cuarto si las quieres. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome con el corazón roto y la mente clara por primera vez en semanas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la terraza del ático, viendo las luces de la ciudad y procesando todo lo que había escuchado. Las palabras de la grabación se repetían en mi mente como un disco rayado. Elena es inteligente para los negocios, pero emocionalmente sigue siendo una niña herida, buscando la aprobación de papá. Era cierto. Después de todos estos años, todavía buscaba su aprobación. Me levanté y fui al cuarto, donde guardaba las cosas de mamá. En una caja de zapatos estaban todas las cartas que me había escrito durante la universidad. Las leí una por una hasta el amanecer. Mi Elena valiente, decía una de ellas, nunca te olvides de que vales por quien eres. No por lo que otros piensan de ti. Tu padre perdió la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Esa es su pérdida, no la tuya. En ese momento, supe exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida. Contraté a un abogado especialista en derecho familiar y demandé a papá por difamación y acoso. Presenté todas las pruebas, las grabaciones de Mateo, los testimonios de los clientes que habían sido manipulados, los registros de las llamadas anónimas. Señora Elena, me dijo el abogado después de revisar todo el material, esto es un caso sólido. Su padre ha cometido varios delitos: difamación, acoso, intento de fraude. Podríamos ir por daños punitivos considerables. No quiero su dinero. Le respondí. Quiero que pare. Quiero que entienda que no puede lastimar a la gente sin consecuencias. Pero mientras preparábamos el caso, descubrí algo que cambió todo. El panorama resulta que mamá había sido más astuta de lo que yo imaginaba. Mamá había estado protegiéndome incluso desde la tumba. Con esta nueva evidencia, mi abogado me llamó emocionado. Elena, esto es una bomba.
Su padre no solo ha cometido difamación, ha cometido fraude fiscal durante años. Podríamos destruir su reputación completamente, pero mi verdadera venganza fue mucho más silenciosa y devastadora. En lugar de filtrar toda la información de una vez, decidí usar la estrategia que había aprendido en marketing, el goteo constante. Primero, una llamada anónima al set sobre las irregularidades fiscales. Luego, algunas fotos enviadas anónimamente a Sandra mostrando las aventuras extramaritales de papá. Después, información sobre sus mentiras financieras llegó misteriosamente a algunos de sus socios comerciales. Cada semana, otro pequeño secreto salía a la luz. Papá empezó a paranoidear sin saber de dónde venían las filtraciones. Sandra, al ver que su esposo perfecto no era tan perfecto después de todo y que además enfrentaba problemas legales serios, finalmente sí pidió el divorcio. Pero esta vez de verdad, ¿fuiste tú?, me preguntó Mateo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Papá está vuelto loco, diciendo que alguien está saboteando su vida. Yo no estoy saboteando nada. Le respondí honestamente. Solo estoy dejando que la verdad salga a la luz. Papá se saboteó a sí mismo con sus mentiras y sus acciones. Yo solo aceleré el proceso. La caída de papá fue espectacular. Perdió 2 contratos importantes cuando sus socios descubrieron que había estado mintiendo sobre sus finanzas. Sandra no solo pidió el divorcio, sino que también demandó por adulterio y ocultación de bienes. Sus amigos del club de golf dejaron de invitarlo cuando se enteraron de cómo había tratado a su hija durante la enfermedad de su ex esposa. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo perdió el control de la narrativa. Durante años, él había sido el que contaba la historia. Él era el padre divorciado que había rehecho su vida. Yo era la hija resentida que no podía superarlo. Ahora, la verdad estaba saliendo y la gente veía quién era realmente. 6 meses después, recibí una carta certificada de un abogado. Papá me ofrecía una disculpa formal y el compromiso escrito de no volver a contactarme a cambio de que retirara la demanda. La carta era patética, llena de excusas y justificaciones, pero sin una sola admisión real de culpa. Lamento si mis acciones fueron malinterpretadas. Nunca fue mi intención causar daño. Solo quería lo mejor para mi familia. No acepté inmediatamente. Lo dejé sudar durante 2 semanas más. Durante esas 2 semanas, seguí recibiendo mensajes indirectos. Primos que me escribían diciendo que papá estaba muy arrepentido. Tías que me llamaban para decirme que la familia debería mantenerse unida. Incluso recibí un mensaje de Sandra desde su nuevo apartamento de divorciada, diciéndome que tal vez había malinterpretado sus intenciones. Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Cuando finalmente accedí al acuerdo, incluí mis propias condiciones, redactadas por mi abogado con precisión quirúrgica. Si alguna vez volvía a difamarme, a acosarme, usar mi nombre para manipular a otros o incluso mencionar mi existencia en público, el acuerdo se anularía automáticamente y la demanda procedería con daños punitivos que incluirían todo el material que mamá había recopilado durante años. Además, le dije a mi abogado, quiero una cláusula especial. Si él o cualquier miembro de su familia intenta contactar directamente a mis clientes, empleados o socios comerciales, eso también anula el acuerdo. ¿Estás segura de que quieres ser tan estricta? Completamente segura. Durante años, él controló la narrativa sobre nuestra relación. Ahora yo controlo las consecuencias de sus acciones. La firma del acuerdo fue en una oficina neutral. Papá llegó con su nuevo abogado, había tenido que cambiar al anterior porque no podía pagarlo. Se veía demacrado, con el cabello más gris y esa mirada de hombre derrotado que me habría dado lástima si no recordara todo el daño que había causado. Elena, me dijo cuando salíamos de la oficina. Espero que algún día puedas perdonarme. Realmente ya te perdoné, le respondí tranquilamente. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa darle otra oportunidad a alguien que ha demostrado repetidamente que no la merece. Sigue siendo mi hija, biológicamente, sí, emocionalmente. Dejé de ser tu hija hace mucho tiempo. La diferencia es que, ahora lo acepto sin dolor. Mateo se mudó con su abuela y comenzó a tomar clases de arte. Me manda mensajes de vez en cuando compartiendo sus dibujos. Son realmente buenos. La semana pasada me mandó un retrato que hizo de mamá basándose en las fotos que le mostré. Lloré durante 1 hora. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Me escribió en un mensaje hace unos días. Desde que me alejé de papá y Sandra, por primera vez en mi vida, me siento libre de ser yo mismo. Es como si hubiera estado actuando un papel que nunca me quedó bien. Sé exactamente a qué te refieres. Le respondí.
Nuestra relación se está construyendo lentamente, sin presiones, sin expectativas forzadas. Solo dos personas que comparten algunos genes y mucho dolor sanando, pero esta vez eligiendo hacerlo juntos. Recuperé a 2 de los 3 clientes que había perdido. El tercero, francamente, no valía la pena si era tan fácil manipularlo con chismes. No era el tipo de cliente con el que quería trabajar a largo plazo. Mi agencia no solo se recuperó, creció exponentially. La experiencia de lidiar con la campaña de difamación de papá me enseñó mucho sobre manejo de crisis y protección de reputación. Ahora ofrezco esos servicios a mis clientes. Y se ha convertido en una de las áreas más rentables de mi negocio. Hay una ironía deliciosa en el hecho de que los ataques de papá me hicieron mejor en mi trabajo. Y mi ático, mi hermoso ático, sigue siendo mi refugio, pero ahora es más que eso, es mi fortaleza, mi oficina principal, mi santuario. Redecorté el jardín de la terraza con las rosas favoritas de mamá. Instalé una oficina en el cuarto que papá quería que fuera de Mateo. Ahí es donde hago mis mejores trabajos. Rodeada de la luz que entra por esas ventanas enormes que una vez fueron mi sueño inalcanzable, contraté a un diseñador para que me ayudara a remodelar completamente el espacio. Quiero que se sienta como un hogar, le dije, pero también como un imperio. El resultado es espectacular, espacios abiertos y luminosos, pero con rincones íntimos donde puedo esconderme cuando necesito paz. En la pared principal de mi oficina colgué una foto enmarcada de mamá y yo el día que compré su primera casa. Estamos abrazadas en el jardín, las dos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo. En cierto modo, lo habíamos hecho. Elena me dijo, claramente incómoda: «Qué sorpresa verte aquí». «Hola, Sandra. Escuché que te está yendo muy bien en los negocios. Me da mucho gusto. Gracias». Hubo un silencio incómodo. Podía ver que quería decir algo más. Tal vez intentar algún tipo de reconciliación o explicación, pero yo ya no tenía curiosidad por escucharla. «Bueno», dije finalmente, «que tengas buen día». Me alejé sin voltear atrás. No había drama, no había confrontación. No había lágrimas. Solo indiferencia. Y esa indiferencia se sintió como la victoria más grande de todas. Porque cuando alguien que una vez tuvo el poder de lastimarte ya no puede provocar ninguna emoción en ti. Cuando su presencia se vuelve tan irrelevante como la de un extraño en la calle, ahí es cuando sabes que realmente has sanado. Ahora tengo 29 años. Mi agencia tiene 15 empleados. Acabo de comprar un segundo inmueble para oficinas. Mateo está aplicando a universidades de arte. Y yo voy a ayudarlo con la colegiatura, algo que hago porque quiero, no porque me lo exijan. Tengo una vida plena, relaciones sanas, éxito profesional y, lo más importante, paz mental. ¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. Pero también prepárate para la paz que viene cuando finalmente entiendes que tu valor no depende de la aprobación de quienes nunca supieron valorarte desde el principio. Prepárate para descubrir que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Prepárate para darte cuenta de que algunas personas están en tu vida para enseñarte lecciones, no para quedarse para siempre. Y prepárate para la libertad que se siente cuando dejas de cargar con el peso de relaciones tóxicas que nunca fueron tu responsabilidad arreglar. Mi madre me enseñó a luchar, ahora me está enseñando, desde donde esté, a descansar en la victoria que construí con mis propias manos. Y esa victoria es mía para siempre. Porque al final del día, la mejor venganza no es la destrucción del otro. La mejor venganza es tu propia felicidad. La mejor venganza es construir una vida tan hermosa que ya no necesites que ellos formen parte de ella. La mejor venganza es convertirte en la persona que siempre estuviste destinada a ser, con o sin su aprobación. Di cuando logras eso. Cuando logras esa paz. Ahí es cuando